Y sí, pastor, es bien interesante cómo todas estas cosas que aparentemente nosotros no le ponemos tanta atención y así hasta que empezamos a ver detenidamente. Así también tenemos que tener cuidado en todo lo que vemos, porque ¿a quién le abrimos la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente cuando vemos todas estas cosas? Creo que ya lo estamos dejando un poquito claro, pero solo ahí para remarcar y para tener la para respuesta. Tener todo subrayado como el pastor con su Biblia. Que Sí. El libro de Deuteronomio es un libro, por decirlo así, como un manual de instrucción para el pueblo de Dios. O sea, algo así como cuando uno va a la iglesia y de pronto le dicen a uno, este mensaje es para miembros de iglesia. O sea, vamos a hablar ya más sólido, ¿verdad? Y otra vez uno dice, bueno, este mensaje es para todo público, porque son asuntos de acercamiento a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante, habla muy claro cuando dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Son abominaciones. Deuteronomio 18, 10 ahora. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación. ¿Ni qué? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. No, sí, a veces tomamos tan en chiste eso de te voy a hacer un truco, abracadabra, patas de cabra, ¿no? Y pues, o sea... Sí, o sea, esto es, miren, tan delicado, que se los voy a ejemplificar de esta manera. Una abuelita le dijo, el gran problema de los padres ahora es que tienen como maestro a Satanás, como niñera a los demonios, y como material didáctico, toda la brujería. Sí, pastor. Imagínense. Y yo creo que aquí lo más interesante es en quién empezamos a creer. ¿Qué empezamos a creer? Porque, por ejemplo, yo voy a ir a que me lean las cartas porque yo creo lo que ellos me dicen. O yo voy a esperar a ver lo que dice el signo zodiacal para poder empezar a tomar esta decisión en mi vida, porque también eso suele suceder. He conocido personas que sí dicen, no, es que mira, pues, ahorita está Mercurio retrógrado. Y yo no sé ni qué es Mercurio ni por qué está retrógrado, ¿va? Y que no pueden tomar decisiones en este momento de su vida porque la luna, el sol, las estrellas están... Si toma una decisión ahorita, todo va a salir para mal. O que no me voy a dar el chance de conocer a esta persona porque es del signo contrario a lo mío, entonces no vamos a funcionar. Entonces empiezo a creer yo en estas cosas y no en lo que en la Biblia encontramos. Y ahí se empieza a perder de, bueno, yo ya le empiezo a dejar de creer a Dios y empiezo a creer en estas cosas que aparentemente se miran bonitas, entretenidas, interesantes, que todo el mundo lo hace. Pero su trasfondo, ¿verdad? Su trasfondo es algo espiritista, maligno. Es algo del más allá. Es algo del más allá. Y ahora me gustaría pasar... Bueno, Byron me va a ayudar ahí porque esta es una pregunta muy fuerte para mí. Entonces, sí, Byron... y Natalie se anda trabando ahorita. Sí. Las palabras no quieren fluir en ella. No, pastor, pero ¿qué es lo que sucede en el momento en el que yo le abro las puertas de mi vida a este tipo de cosas? ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a basar todas mis decisiones en manifestaciones, en signos zodiacales, etcétera, etcétera, etcétera? Nunca fue el plan de Dios que en la Biblia tuviéramos un capítulo 3 de Génesis, que se conoce como la entrada del pecado. Uh-huh. O sea, realmente lo que Dios quería era Génesis 1 y Génesis 2.
Pero el capítulo 3 de Génesis dice que el pecado entró. Ahora, ¿cómo entró el pecado? Vamos a Génesis capítulo 3. Miren, ¿cómo es que alguien puede decir, no, si yo estoy tranquilo, eso es inofensivo, eso no tiene nada que ver? O como dicen los muchachos o los niños, ¿verdad? Ustedes porque no vieron ese tipo de series, no había series en su tiempo. Muy aburridos. Muy aburridos. Capítulo 3 de Génesis. Y ahora leamos el versículo 6 en adelante. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. Tomó del fruto. ¿Y qué más? Y comió. Comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. O sea, este es el patrón, por decirlo así, de Satanás. Uh-huh. El patrón. Dice que Eva, número 1, ¿qué hizo? Vio. Personalmente, yo lamento que muchos de nuestros muchachos y aún adultos inviertan cantidad de tiempo viendo, pero no andan viendo ¿por qué en San Mateo dice aquí, en San Marcos dice acá y en Hechos dice acá? No. Saben que por el sentido de la vista, Satanás trabaja fuertemente. Luego dice que Eva, ¿qué? Codició. Entonces, cuando Satanás empieza a estudiar, dice, hay que presentarles para que vean, luego ya codician, y luego hasta quiero comprar un mejor dispositivo para mayor resolución, para jugar o para ver las series, o mejor sea colores, o un sillón también para estar cómodo, o esto y lo otro. Ya estamos codiciando el producto. Después lo tomamos y pecamos. No, y esta parte de la historia de cómo fue que la humanidad cayó, últimamente la hemos estado repasando con mi hermano y ciertos amigos de la central, porque tenemos una PC de jóvenes que la hacemos cada vez aquí en los mismos edificios, y pues estábamos estudiando el libro que se llama La historia de la redención. Ahí lo pueden buscar porque ese es un libro muy bonito. Nos va a dar el resumen, dice. Bueno, en los capítulos, justamente el último que estudiamos estaba hablando de cómo es que sucedió la caída de Adán y Eva. Nos explicaba que Dios les había dicho a Adán y Eva que no se podían separar, porque al separarse eran un poquito más susceptibles a poder caer dentro de las tentaciones. Entonces, como que ellos tenían su librito de instrucciones. Y esto es algo que yo no había visto que sucedía dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, perdón. Ando un poquito perdido. Pero después me empezó a impresionar un poquito más este libro, porque nos explica cómo fue que la serpiente hizo caer en tentación a Eva. Porque no fue que sucedió así de la nada y ya, ni que Eva se haya distanciado de Adán por querer, sino que Eva estaba haciendo sus trabajos en el jardín del Edén, y de la nada, entre tanto que hacer, como que se distrajo, y cuando vio ya no estaba cerca de Adán. De la nada apareció una serpiente que hablaba. Imagínense eso. Culebra mazacuata, diría mi mami. La culebra mazacuata que hablaba. Imagínense la impresión de ver a un animal que habla, que le está diciendo que se acerque a él, el animal, y que coma el fruto prohibido. Porque aquí viene otra cosa. El animal estaba comiendo el fruto prohibido y Eva miraba que no le estaba pasando nada. Imagínense. O sea, Eva vio qué nivel el que ha alcanzado, ¿no? ¿Qué nivel? Porque ahora habla. Sí. Come y no muere. No, y era preciosa la serpiente. Claro. Pero Satanás así trabaja. O sea, él nunca va a decir, miren lo que les presento, los lleva a la muerte. No. Él va a endulzarnos con eso. Sí. Y es lo que hoy, pues, tristemente muchas personas llegan a creer, ¿verdad? Porque no han abierto
la Biblia Sí. o su corazón al Señor. Entonces creen en todo esto, ¿verdad? De las manifestaciones, de las declaraciones, que si lo creo, que si a tal hora, que si ocurre en tal clima o en... Tantas cosas, ¿verdad, Sí. pastor? Y decía acá que qué pasa cuando empiezo a basar mi vida en esto. Y creo que así como el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestra vida para que seamos esas personas de bien, que lleven el mensaje y que prediquen, asimismo Satanás está, y con su ejército de ángeles, está trabajando, demonios, perdón, está trabajando para hacernos caer y para hacernos entretenidos y también para llevar un mensaje incorrecto. Para que cuando yo ya empiezo a creer en el signo zodiacal, que ya empiezo a creer en las manifestaciones, aunque sea en broma, yo ya empiezo a hacer que las otras personas empiecen a escuchar más de eso y que incluso me puedan copiar a mí. Y qué interesante, porque ya dejo yo de creerle a Dios y me empiezo a convertir en un Seguidor de Satanás. en un seguidor de Satanás y también le estoy dando a propagar su mensaje. Entonces, pastor, yo sé que ya lo estamos hablando y todo esto, pero ¿existe alguna diferencia entre manifestarle al universo y pedirle a Dios por medio de la oración? Yo solo le voy a agregar un poquito más de salsa a mi pregunta. Si Dios creó el universo, pues no estaría mal pedirle al universo, ¿no? Pues ya le echó más harina a la dona. Para que se blanquee. De hecho, la palabra Señor es bien clara cuando dice que Dios es creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Dios creó el universo. Ahora, ¿por qué dejarme guiar por lo que fue creado teniendo acceso directo al creador? Ya no tiene sentido. Ahora, aquí hace una pregunta, si hay alguna diferencia, y qué pasa con las oraciones. Miren, el problema de nosotros los seres humanos es que a Dios a veces lo vemos como, ¿cómo se llaman hoy los que llevan servicio a domicilio? Como el delivery. ¿Cómo? Un repartidor. Como el un delivery. repartidor. Como un repartidor. O como una aplicación, ¿verdad? Siri llamando a no sé quién, ¿verdad? Entonces queremos que Dios, ¿qué? Aparezca, resuelva a nuestra manera. Y si no lo hace, entonces decimos, de plano que no, ¿verdad? La oración realmente, ¿qué es? ¿Es darle órdenes a Dios? ¿Es poner mi voluntad para que Dios pueda obedecerme? ¿O es aceptar el rol que Él es el creador y yo soy su criatura? Ahora, hay un episodio extraordinario en la vida de Jesús. Y trataremos de explicarlo de esta manera. Y si el concepto es transmitido, yo sé que va a cambiar mucha la perspectiva de los cristianos. Bien, vamos a la Biblia, San Lucas. San Lucas. Pongan atención en este momento porque es crucial en este episodio. Y es crucial en este episodio. San Lucas capítulo 22. 22, voy. Sí. Una vez tenemos el capítulo 22. Tenemos listos. Prestos y dispuestos. Ahora, del versículo 39 al 46, habla de Jesús ora en Getsemaní. Pero antes de leer el versículo clave, yo quiero mencionarles. Jesús ora. Jesús no oró en ese momento porque realmente tengo un problema que resolver. Él tenía una vida de oración, un estilo de vida que hasta donde yo puedo comprender, bueno, yo no conozco a nadie que de pronto diga, ya estoy al nivel de Jesús en oración.
¿Por qué? Porque Jesús oraba noches. Y uno a veces solo llega 15, 20 minutos o una hora y ya. Entonces, 3 minutos para la comida. Sí, menos, ¿sabes? Pero Jesús, el nivel de oración, vida de oración, en la noche orando, en la mañana orando, con los discípulos orando. Y aquí llega a orar en el Getsemaní. Bueno, pastor, solo ahí para hacer una pequeño paréntesis. Aunque en el culto a veces vemos a muchas personas orando con la boca abierta, pastor. Sí, están en visiones. Ahora Jesús llega a orar. Y la oración que Jesús hace es de todo corazón, sincera ante el Padre. ¿Qué dice Jesús? Señor, yo no quiero tomar esa copa amarga. Está hablando de una manera figurativa, refiriéndose al sacrificio y a la muerte. Señor, no quiero, Padre. Porque en ese momento sintió el peso de todos los pecados de toda la raza humana que ya habían estado y que iban a venir. El peso. Eso hizo que él empezara a sudar, dice la Biblia, gotas de sangre. Ahora, Jesús y el Padre, o sea, eternos, dioses. Y Jesús bien pudo decir, Padre, los seres humanos merecen morir, que mueran. Y levantarse e irse al cielo. Pero dice el versículo 42, leamos el 42, diciendo, Padre, y este es el sentido de la oración, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo, Cristo Jesús, el Dios que se hizo humano ante el Padre, no está diciendo, Padre, te ordeno que esto y lo otro, no. Dice, hágase tu voluntad y no la mía. Sí. O sea, si Jesús llegó a ese nivel de pedir la voluntad del Padre y no la de Él, ¿quiénes somos nosotros para decir, Padre, ¿por qué no se hizo tal cosa o haz tal cosa? La verdadera oración no es imponer a Dios lo que yo quiero, es contarle a Dios, abrir mi corazón al Señor y decirle, Padre, hágase tu voluntad. Sí, y tal vez solo agregando un poquito a lo que usted dijo, pastor, eso de pedirle a Dios que se haga su voluntad, y también la diferencia entre manifestar y pedirle a Dios es de que manifestar es lo que yo quiero. Y pedirle a Dios, me gusta mucho Mateo 21-22 que dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Y para orar, no solo necesitamos entender qué es la voluntad de Dios y no la mía, sino también creerle a Dios. Creer que al que le estoy pidiendo las cosas, me lo puede conceder solamente si es su voluntad. Entonces, bueno, yo creo que esta pregunta queda más que contestada por mi parte. No, sí, y bien importante todo lo que está diciendo el pastor. También me gustaría leer Mateo 6:33, porque creo que también entra como que en parte de todo lo que estábamos hablando. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es que quería que complementaran la lectura. Sí, y entonces también importante, ¿no? Buscar a Dios primero, y entonces veremos que todo nos va a ser añadido solamente si creemos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pastor, y para ir concluyendo, me gustaría preguntarle, ¿qué consejos nos podría dar para no caer en estas situaciones? Porque hoy en día son como una moda. Los signos zodiacales, las manifestaciones. ¿Qué consejos nos podría dar usted para evitar caer en este tipo de cosas? Situaciones. En el Antiguo Testamento hay un personaje que pasó por ese proceso de la juventud y también de ser, diríamos, influenciado por lo peor que había en ese tiempo.
Y cuando digo lo peor, estoy hablando de cómo Satanás trabajaba allí. Me refiero a Daniel en Babilonia. O sea, la estadía de Daniel en Babilonia no fue así como, eran buenos muchachos y simplemente se reunían, cantaban y oraban y Dios los ayudó. No, ellos fueron expuestos a cosas intencionales. Les menciono 3 rápidamente. Los nombres se les cambió, pero los nombres, cuando se analizan, eran nombres que correspondían a deidades babilónicas. O sea, en lugar de ahora voy a adorar a Jehová, vas a adorar a Bel, vas a adorar, o sea, a divinidades. Como que Byron se llamara Zeus. Sí. O sea, bueno, lo otro dice que el rey tenía en mente cambiarles la mentalidad, culturizarlos, para que se olvidaran de Jehová de los ejércitos. O sea, eso, miren, si alguien logra cambiar el pensamiento de otra persona, logra mucho, porque ahora va a ser la voluntad del que lo guió. Aparte de eso, no había, por decirlo así, un grupo pequeño, una iglesia, a donde ellos fueran. Ellos tenían que sostenerse solos. ¿Qué hicieron ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué hicieron ellos para sobreponerse a un mundo igual o peor que el que estamos enfrentando? ¿Qué hicieron ellos? En el capítulo 9 es un capítulo maravilloso que habla de la oración de Daniel por su pueblo. Y en Daniel capítulo 9 hay expresiones bien interesantes. Por ejemplo, Daniel 9:4 dice, oré a Jehová. Daniel 9:5 dice, hemos pecado. Daniel 9:6 dice, no hemos obedecido. Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, la justicia. Daniel 9:8 dice, nuestra es, Jehová, la confusión de rostro. Y ustedes siguen leyendo ahí. Lo que sostuvo a Daniel fue la oración, la humillación y el reconocimiento que él era una criatura y que había un Dios superior, que había un Dios real, que había un Dios personal, que había un Dios que no estaba limitado a tiempo ni a espacio, sino que un Dios que es sobre todas las cosas. Entonces, cuando Daniel se convirtió a eso, él oraba y le decía, Señor, hemos pecado de todo. ¿Y qué hizo Dios? Vean el versículo 20. Aún estaba hablando, dice, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora, y ya explica. Y le dice, cuando empezaste a orar, fui enviado para darte una respuesta. ¿Qué hacer? O sea, los hijos de Dios tenemos bien claro qué hacer. Tener una vida de oración. Una vida de oración. Número 2. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Hoy, más que nunca, jóvenes, señoritas, adultos, niños, si algo debemos hacer, es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra. No solamente porque en la clase de cuna me dicen que hay que aprender un versículo, o en la clase de infantes porque hay que llevar un versículo, o los jueces en el Camporí, o la matutina, los jueces en el Camporí en la mañana, y temblando ahí, a ver si no ojalá que no me pregunten todavía, ¿verdad? No, ese es nada más un incentivo que se hace, o un recordatorio, pero debe haber una convicción de estudiar la palabra del Señor.
Y cuando yo estudio la palabra del Señor, yo me doy cuenta que Dios tiene un camino y me dice, andad por este camino. Y no hay que salir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que ir recto. Y número 3, miren, una cosa es saber las cosas y otra cosa es practicarlas. Cuando esto que está aquí en la Biblia se encarna en nosotros y empezamos a practicar lo que la Biblia dice, vamos a ser nuevos en Cristo Jesús. Amén. Y es más, no tendremos tiempo para esas cosas. Porque ahora nos va a interesar Proverbios. ¡Hala! ¡Qué rico es Proverbios! Deuteronomio, todo lo que dice. Y honestamente, no creo que pueda una serie a mí convencerme para que yo deje de estudiar la palabra del Señor. Tal vez porque nunca me ha gustado ver televisión. Pero cuando usted entra a un estudio de la Biblia, de verdad que va a abrir los ojos y van a decir, en lo que yo estaba perdiendo el tiempo. Vaya, Byron. A lo que yo estaba escuchando. Amén. O con lo que me estaba enredando. Vaya que me di cuenta a tiempo. Amén. Bueno, Pastor. entonces, para que todos los puedan apuntar, los 3 pasos del éxito del pastor son Orar. Humillación. Humillación, no. Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Ahí sí, ya me está perdiendo yo. Y practicar lo que aprendemos. Bueno, pastor, ¿y cómo le podemos hacer entender a todos los jóvenes que nos ven, incluso a nosotros, de que cómo confiar en que el único que puede otorgarme cosas positivas en mi vida es Dios y no lo que el mundo dice que parece muy bonito? En la Biblia hay una parte que a mí me encanta. Dice Ezequiel, ¿cómo le van a ustedes a pedir a la piedra si no siente? O a la madera que fue cortada si tampoco siente. Y en el Antiguo Testamento dice así, la madera ustedes la cortan, la tallan, toman un pedazo para hacer alguna figura, lo demás lo echan a la leña, y cuando ya se seca y cuando nadie pone atención a eso, también va al fuego. Dice, ¿por qué le van a pedir? ¿Por qué le van a pedir a alguien que es inanimado en ese caso? ¿Pero por qué a las estrellas? ¿Por qué al sol? Imagínense, ¿a qué distancia estaremos de la luna, de las estrellas, del sol y todo? Cuando Dios puede estar Aquí con nosotros. por medio del Espíritu Santo, con nosotros, dice el Nuevo Testamento, y en nosotros. Entonces, no compliquemos más las cosas. O sea, a veces nos complicamos más diciendo, tal vez la luna y las estrellas se alinean allá, cuando aquí está el Espíritu Santo, conmigo y en mí, que me dice, esto hay que hacer. Y confiemos en la palabra del Señor. Dios no nos dará lo que no va a ser de bendición para nuestra vida. Sí, y también, pastor, que tenemos que confiar en que cualquier cosa positiva, aunque no nos parezca tan agradable, que Dios hará, será para moldear nuestro carácter, porque al final a Él lo que le interesa es de que nuestro carácter esté pulido para ir al reino de los cielos, y creo que eso es lo más positivo que nos puede pasar como cristianos y creyentes, ir al cielo. Así que si estamos en un momento que no es agradable para nosotros, o queremos tal vez un carro, o queremos alguna casa, o algo material, una relación, o lo que sea, y estamos tal vez pensando en manifestarle al universo, recordemos de que Dios tiene un plan para nuestra vida, y que todo lo que le pidamos, recordemos de que sea conforme a la santa y divina voluntad de Dios. Y Él responderá a nuestras oraciones conforme Él considere prudente y moldee nuestro carácter. Así que, pastor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y de verdad creo que fue de mucho crecimiento espiritual para todos y cada uno de nosotros. Esperamos que así como hicimos nosotros, hayan crecido ustedes que nos están viendo ahí desde sus hogares o en donde sea que nos estén viendo. Y yo le di un dulce a Byron ya, pero creo que ya se le acabó, entonces le están apagando las luces. Y queremos recordarles de que hoy tratamos un dilema que para nosotros era interesante, pero también recordarles de que este programa es para resolver
nuestros dilemas, sus dilemas y que todos juntos hagamos que esta comunidad crezca y que también como cristianos sigamos creciendo. Así que si tienen temas, por favor, déjenlos en los comentarios de qué temas les gustaría y qué dilemas viven en su día a día. Así que una vez más, si no nos vemos en un siguiente episodio, nos vemos en la Canaán celestial.